Voy a comentar hoy una novela de Enrique Vilamatas que acaba de aparecer publicada en Seix Barral, titulada Esta bruma insensata. Y voy a tratar de ser mucho más breve de lo que suelo hacer, porque como sabéis suelo dar aquí unos rollos larguísimos de a veces una hora. Y no voy a ser más breve porque crea que no hay cosas que decir sobre Enrique Vilamatas, al contrario, tengo una admiración enorme por este escritor, al que además conozco personalmente. Nos empezamos a tratar en el contexto del suplemento de cultura de Diario 16 y desde entonces he tenido el privilegio de presentar algunos de sus libros. Incluso he participado no hace mucho tiempo en un coloquio que organizó el CENDEAC en Murcia, con la participación también de mi buen amigo Miguel Ángel Hernández Navarro, e incluso tuvimos allí en Murcia la ocasión para disfrutar con un extraño concierto de órgano que nos dieron como si fuéramos los auténticos novicios, los monaguillos que nos estamos formando para continuar las artes del órgano o hasta del orgasmo, quién sabe. En este caso, la novela que acaba de publicar, Esta bruma insensata, es una vez más una indagación de Vilamatas sobre la cuestión de la escritura y sobre el proceso de la literatura, y es una escritura de la escritura o es una reflexión que enlaza con todo lo que ha venido escribiendo desde Barleby y compañía, o desde El mal de Montano, que sigue pareciéndome a mí la más brillante de todas sus novelas. En este caso se trata de un texto de 311 páginas, que tengo que decir se lee con una enorme facilidad. Yo agarré este libro y en el curso de una mañana y un trocito de la tarde ya lo había leído y realmente lo he disfrutado mucho. No ha sido, o tengo que decirlo de entrada, no es una novela que me interese tanto como por ejemplo Castle no invita a la lógica, me interesa menos que algunos de los trabajos ensayísticos del propio Enrique Vilamatas, pero eso no quiere decir que sea una obra floja ni mucho menos, sino que se trata de uno de esos textos de absoluta madurez de Vilamatas, en los que es muy reconocible su tono, pero tal vez en los que es en algunos momentos un tanto previsible. Explicaré solamente algunas frases que he subrayado del libro. El protagonista es lo que llama un artista citador, un escritor frustrado que se dedica a confeccionar un enorme archivo de citas que le suministra a otro escritor para que escriba sus novelas. Resulta que ese otro autor no es otro que su hermano, que se ha marchado a los Estados Unidos y allá ha conseguido un extraño éxito, que además se oculta de los medios de comunicación, actúa como una suerte de Thomas Pynchon o como Salinger, escapando de toda la mediatización y de toda la feria de las vanidades de la República de las Letras, y en la novela se describe la situación en la que está este hermano, el citador, después de la muerte de sus padres, viviendo en un lóbrego caserón en las afueras de Cadaqués, y cómo marcha a Barcelona para reencontrarse con su hermano al que hace mucho tiempo que no ve, y cómo va apareciendo su hermano como un personaje que se desdibuja, que está metido como en una extraña bruma. Ese es el núcleo de lo que se describe en esta novela. Evidentemente, en el caso de Vilamatas, las novelas no son novelas de peripecia, sino que tienen el carácter de una meditación humorística, no cabe duda, irónica o metairónica en el sentido de lo infamante, de lo infraleve de Duchampiano, pero que no nos presentan un conjunto de acontecimientos sorprendentes, ni tienen la estructura de un thriller, ni son una novela de formación, o si son una Bildungsroman en el sentido romántico, son en realidad una novela de formación que tratan del proceso de formación y de deconstrucción que supone la propia escritura. Bueno, nos van hablando de este artista citador. Aparecen, como siempre, en Vilamatas frases que se convierten en un leitmotiv o que adquieren el carácter de ritornello, como una frase que dice: los muertos siempre se equivocan al regresar a historias de su pasado. Esto marca la condición de este libro como una suerte de texto fantasmal o fantasmagórico, de una suerte de hauntología o de ontología fantasmal en el sentido de Jacques Derrida. El libro va hablando también del factor fraternal, de la relación entre los hermanos, un tema que a mí me interesa soberanamente.
También aparecen las obsesiones de Vilamatas, como por ejemplo con Thomas Pynchon y con el escritor que va desapareciendo a través de su escritura, o que no ofrece su semblante, o que no ofrece su rostro, y cómo el hermano del artista citador tiene lo que llaman el truco de Gavroche, que sería haber estudiado a fondo la estrategia del propio Pynchon para que este Rainer, que así se llama el hermano, haya podido desaparecer en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Manhattan. En la página 39 se nos dice que la práctica del arte de citas que había patentado pero no desarrollado Jos Perec en los años 60 aparece o reaparece en el protagonista de esta novela. Bueno, este arte de citar, que se remite aquí a Perec y al contexto del grupo de Ulipo, pero también un arte de citar que era importantísimo en la obra de Walter Benjamin, que también aparece aquí referenciada en esta novela, especialmente en Das Passagenwerk, cuando Walter Benjamin plantea la posibilidad de escribir un libro concebido, construido únicamente a partir de citas, pero también podríamos remitirnos a esas consideraciones sobre el citar y el arte de la cita que se encuentran en el maravilloso libro de Walter Benjamin, Calles de dirección única, en el que Benjamin dice que citar es acudir a la cita, y que todo libro tiene algo, valga esa broma tan socorrida, de casa de citas. Bueno, va mostrándonos a través de toda la novela esa concepción del narrador como alguien perdido en una bruma o en una extraña luz de la mañana, como alguien que pierde una cita o que se queda atascado en medio de una frase, y cómo ese colapso que sufre el artista citador, esa incapacidad para continuar en el tejido del archivo, de la construcción de las propias citas, o esa duda de si seguir o no seguir, sería el centro de esta novela, que sería en realidad el síndrome Barleby, que atraviesa toda la producción vilamatiana, que es un síndrome que no paraliza, sino que en realidad es la exigencia de continuar a pesar de todo, aquella famosa consideración que hace Samuel Beckett, il faut continuer, hay que continuar a pesar de todo, hay que mantener la escritura, precisamente porque nos encontramos en el tiempo del nihilismo, o como decía Adorno, tal vez la desesperanza sea la condición de una esperanza futura. También en la novela aparece, como se encontraba también, por ejemplo, en Castle no invita a la lógica, la situación política de Cataluña y toda esta condición del independentismo, lo que llama en la página 59 la temperatura separatista del país natal, que sería Cataluña, como también en Castle no invita a la lógica nos hablaba Vilamatas de cómo él se marchó a Kassel al encuentro con el arte contemporáneo, justamente en un momento en el que en Cataluña estaba iniciándose toda esta escalada del proceso político del independentismo. Es una cosa, digamos, poco frecuente en la obra de Vilamatas, porque precisamente él no es afortunadamente un escritor del realismo social o del realismo político, aunque sí que hay que recordar un texto que hizo Alberto Olmos sobre la fascinación por Vilamatas, y cómo, siendo un escritor que le podríamos considerar preocupado únicamente por problemas textuales, por problemas de la literatura o de la escritura, sin embargo su propia posición escritural, teórica, ensayística o casi filosófica, o de filosofía y teoría de la literatura, le llevan a ser un referente político en la medida en que aparta o coloca en el margen esta condición política que existe casi como en el teatro de Ibsen, como un ruido fuera de bambalinas o entre bambalinas o fuera de escena, fuera de foco. Señala, por ejemplo, cómo le amaba a Joyce cuando Joyce estableció su lema, aquel famoso lema de silencio, exilio y astucia, como oposición frente al nacionalcatolicismo irlandés, y que tal vez el silencio, el exilio y la astucia sean también necesarios frente a todas las formas del nacionalismo de aquellos sinvergüenzas y cobardes que se envuelven en banderas para defender patrias que en realidad solamente las mencionan para robarlas de la forma más miserable que uno pueda imaginar. También habla en la novela de la importancia que tiene la teoría en la vertebración de la obra, y sobre todo lo que sería la cuestión de la angustia de las influencias en el sentido de Harold Bloom.
Dice en la página 70, la angustia de la muerte, la angustia de saber que morimos totalmente solos y el resto del mundo sigue alegremente sin nosotros. ¿No es esto de lo que en realidad habla la mejor literatura que hemos conocido? ¿No intenta la gran narrativa agravar la sensación de encierro y soledad y muerte y esa impresión de que la vida es como una frase incompleta que a la larga no está a la altura de lo que esperábamos? Bueno, una frase maravillosa de Enrique Vilamatas que yo aquí veo en cierta conexión con las reflexiones que hace Paul Auster en La invención de la soledad, cuando habla de la muerte de su padre y la situación de melancolía, de luto en la que se encuentra el sujeto que pierde a un ser querido. Nos habla de un paisaje también espectral, que sería el paisaje del Cap de Creus y el paisaje de Cadaqués y la visita a la ciudad como una sensación de que todo se disuelve y todo se descompone, en la que todo suena muy anticuado, como las propias citas, las frases de Unamuno que aparecen, por ejemplo, en la novela, y sobre todo esa sensación de que estuviera metido dentro de una especie de variación Goldberg, dice en la página 87, esas variaciones Goldberg tocadas por Glenn Gould, que llegó a decir que lo que sucede entre mi mano izquierda y mi mano derecha no es de la incumbencia de nadie. En la página 89 dice lo siguiente: pensé de pronto en lo que decía Albert Cosery, un ídolo de mi juventud. Nunca deseé tener nada que no fuera ser yo mismo. Puedo salir a la calle con las manos en los bolsillos y me siento un príncipe. En cierta medida, el artista citador, perdido en una frase, se convierte en una cita viviente, como si encarnara la idea del arte de la vida de Michel Foucault, y sobre todo se sentía como alguien ajeno al contexto político, al contexto rural, situado en ese espacio casi becketiano, ese espacio de lo tenue, del vacío en el que los espectros se van y parece que nunca vuelven, pero siempre están regresando. Le dice en la página 98 que, pensando en su amada, que también ha desaparecido, Siboney, dice: me pareció percibir que cuanto más ridículo me mostraba ante el mundo, mejor lo pasaba, porque me relajaba mucho. Esta dimensión de afrontar el ridículo, de arriesgarse al ridículo, es un asunto que me ha interesado siempre muchísimo. En mi libro, perdón por citarme a mí mismo, pero por qué no hacerlo, sobre el ensayo del cansancio, notas sobre la estética de la pereza. Allí, en la estética del cansancio, notas sobre la pereza, me dediqué en el último de los capítulos a hablar del arte del ridículo, retomando algunas cuestiones de Nietzsche, de cómo tenemos que arrojarnos al ridículo para superar la dimensión mediterránea de la vergüenza o la idea de la vergüenza ajena como algo que está además proyectado siempre sobre el otro y habitualmente sobre la mujer. En la página 101 dice: aún hoy, perdido en la media luz de esta mañana, oigo las risas del pasado, risas de todos los estilos y entre ellas las carcajadas nerviosas que subrayaron el momento en el que un conferenciante en una Roma tórrida, perdida entre los recuerdos de mi juventud, alzó la voz para decirnos que los agujeros negros no estaban vacíos y desprendían energía de ausencia. Una vez más en Vilamatas aparece como un motivo narrativo el tema de la conferencia y esta cuestión de alguien impartiendo una conferencia incluso para nadie, como sucede en Castle no invita a la lógica, o una conferencia que no es entendida por nadie en un idioma que está mal manejado, que no es el idioma del auditorio, o esta dimensión metaliteraria del arte de la conferencia, es un motivo importante para un escritor, Vilamatas, que ha tenido que dar muchas conferencias y que no es precisamente el conferenciante más eficaz, un escritor característicamente tímido que ha adquirido con el paso del tiempo un magnetismo especial y que evidentemente seduce en sus intervenciones en público, pero que ha tenido que conocer esta situación de verse dando una conferencia y sentir el más profundo de los malestares. Pero esta dimensión del conferenciante que habla de el agujero negro como algo que desprende la energía de la ausencia es evidentemente el motivo casi central también de esta novela, la energía de la ausencia, que transmite
los seres perdidos, la energía de la ausencia que transmite la amada desaparecida, la energía de la ausencia del hermano al que se le han suministrado las citas, la energía de la ausencia de la casa del caserón que está a punto de caer por un acantilado en el que ha estado viviendo. Es decir, esta energía de la ausencia, en cierto sentido, es lo unheimlich, esto es lo siniestro freudiano que atraviesa el espacio de esta escritura. Y este Simon Schneider, que así se llama el protagonista de la novela, proveedor de citas literarias, se encuentra como una materialización de una suerte de agujero negro literario que recurre a citas, por ejemplo, de Wallace Stevens, como cuando Stevens decía que soy incapaz de citar algo que no sean mis propias palabras, quien quiera que las haya escrito. Como sucede también con todo el arte de la cita apócrifa, de uno de los grandes artistas y escritores de la cita, que no es otro que Jorge Luis Borges, que citaba pasajes de filosofía, pero que a veces se inventaba citas o hacía atribuciones totalmente fantásticas. Aquel escritor, Borges, que dijo que la metafísica no es sino una rama de la literatura fantástica. Pensé, dice en la novela, que ya nadie escribe hoy con una tempestad literalmente encima de la cabeza, y esa tempestad es la que tenía el bueno del Simon Schneider, el proveedor de citas, tratando de escribir así. En los momentos también en los que la novela presenta otro personaje fascinante, es la tía Victoria, que sería como la tía hiperinteligente, ¿no? Uno de los personajes más inquietantes, dice, que uno podría conocer. Incluso la llega a decir que es enigmática, como la deconstrucción, según la tematiza Paul de Man, ¿no? Y como dice, reprendió Paul de Man en la página 116 a un pedantísimo alumno que pretendía saber más de deconstrucción que él, quedó registrado en las grabaciones de aquella reunión y le dijo: cállese, cállese, o acaso no sabe que soy un interrogante, la existencia o inexistencia de Dios. Estaríamos, por tanto, dice, en una nueva era estética, que tal vez sería esta era estética de la deconstrucción, que aparece aquí sometida a este tratamiento narrativo. En la página 121 he subrayado esta frase: hasta que comprendí que la tragedia clásica en su aspecto más fecundo, es decir, la que creaban los grandes dramas del mundo, quería recuperar posiciones y volver a apoderarse de mí, a un personaje que no tiene a nadie y que va al reencuentro de su hermano, mientras escucha proclamarse la República Catalana, pero sobre todo esta república que se proclama y rápidamente deja de ser proclamada, es decir, como una casi dimensión hamletiana, y en esa dimensión entre el ser o no ser republicano es como él avanza hacia Barcelona, al mismo tiempo señalando las referencias, por ejemplo, que tiene con el libro Los pasajes de Walter Benjamin, o sobre todo con las maravillosas intuiciones de Jos Perec, que en el año 1965, no mucho después de publicar Las cosas, había mostrado, dice en la página 135, un gran optimismo al decir que la literatura se encaminaba hacia un arte de las citas, un arte que forzosamente tendría que ser progresista, puesto que el artista citador tomaría en todo momento como punto de partida aquello que hubiera representado un logro, un interesante hallazgo para nuestros predecesores. La introducción, dice en la página siguiente, en la que está citando a Kafka, a Melville o a Harry Matthews y de nuevo a Jos Perec, la introducción en lo que escribo de algo escrito por otro no ha de ser vista como un acto reflejo, sino consciente, como un firme paso para ir más allá de ese punto en el que parto y que fue el punto de llegada, que es una cita de Jos Perec. En medio de el rumor de la política y en medio de esa independencia declarada y dejada de declarar o suspendida inmediatamente, en esa proclamación de la República que dice en la página 142 había sido una simulación, algo con estructura de ficción, o como se dice ahora políticamente, un relato. Se cumplían las profecías del 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, cuando decía que los hechos se repiten en la historia, la primera como tragedia y la segunda ocasión como farsa. Y en esta situación de farsa política, en esta situación de indeterminación o de simulación o de fraude completo, este archivo andante que es el artista de las citas, en el que el relato se iba convirtiendo cada vez más en su propia vida, va dejando atrás Cadaqués, acompañado por el pintor Vergés, que es un personaje también singularísimo, como una especie de tipo
bizarro y arisco, pintor malísimo, pero también pintor de paredes y por otra parte seductor de señoras. Este es el que le lleva en su automóvil hacia Barcelona, conduciendo en una carretera en la que parece que nunca llega a ningún sitio, en las que se ven perdiendo en todas las curvas, en las que se van convirtiendo permanentemente en niebla o van haciendo que sus contornos se vayan permanentemente desdibujándose, como si estuvieran en un mundo que es un mundo necesariamente incompleto, y sobre todo un mundo en el que les viene muy bien, o le viene muy bien a Vilamatas, una cita de Winston Churchill, que es la siguiente: si pasas por el infierno, sigue adelante. Y en esta dimensión de pasar por el infierno, en este viaje de Cadaqués a Barcelona, finalmente llega a lo que llama la gran ciudad neurasténica, esta ciudad admirada por tantos forasteros, situada en un lugar privilegiado del Mediterráneo, pero que se ha convertido cada vez más en una aldea vietnamita, en una ciudad sometida al tsunami de la turistificación. Y ahí, en ese lugar en el que se mantiene la duda o la incertidumbre del escribir o del no escribir, es donde pues bueno, vuelve a reencontrarse con los espacios de su adolescencia, y sobre todo es ahí donde vuelve a encontrarse con su tía Victoria, y es donde además tiene que reencontrarse Simon Schneider con su hermano Rainer, que cuando lo encuentra en realidad no parece ni siquiera él mismo, sobre todo como si fuera alguien diferente, como si el que tuviera delante suyo no fuera otro que un socias, un doble, alguien que está imitando a Thomas Pynchon y que además está actuando de una forma casi paranoica. Las páginas del reencuentro y de la conversación entre Simón y Rainer son páginas realmente excelentes y brillantísimas, en las que se plantea la cuestión de por qué seguir hablando de la manía de escribir ficciones cuando tenemos a nuestro alcance lo real, y por qué se va de uno de lo real, de esa realidad incluso política, de ese ruido del mundo que nos rodea, para tratar de refugiarse en la ficción. Reaparece también otra cuestión que está en muchos ensayos y en muchas novelas de Vilamatas, que es cómo reaccionar a acontecimientos que nos sobrevienen en la vida real, y cómo aparece lo que llama el esprit d'escalier, el espíritu de la escalera, que significa encontrar demasiado tarde la réplica a algo que nos ha sucedido, pasar por ese momento, dice en la página 238, en el que encuentras la respuesta, pero esta ya no te sirve porque estás bajando la escalera, y la réplica ingeniosa deberías haberla dado antes, cuando te encontrabas arriba. Sobre todo cuando se encuentra con su hermano Rainer, es como si ya se mezclara la realidad, la ficción y la no ficción, y como si estuviera delante de ese mundo paranoico de Pynchon, y delante de alguien que no parece en ningún momento un escritor, sino alguien que está bebiendo de una forma acelerada alcohol, y que está en una situación prácticamente completamente destruida. Debería haber sabido ver a tiempo, dice en la 260, que Rainer se reía de mí y también de la distinción entre literatura de ficción y de no ficción, pues él ya estaba simplemente cansado de ambas, estaba en realidad cansado de todo. Bueno, en realidad es que toda esta cuestión de qué es la literatura de ficción, o todo el tema de la autoficción, que ha sido un tema al que se ha dado muchas vueltas, es en realidad una cosa auténticamente absurda, o realmente teóricamente muy mal articulada. Cuando se encuentran Rainer y Simón, lo que están presentándose es en realidad personas que fracasan, es decir, esta idea de Beckett de fracasa otra vez, fracasa mejor, y lo que está ahí es Simon Schneider como un superviviente de la literatura, pero también como un subalterno, porque toda la novela está atravesada por la idea de una servidumbre voluntaria, de un artista de las citas, o de esos subalternos que nos recuerdan a los subalternos de Robert Balser, un escritor por el que ha tenido un enorme interés siempre Enrique Vilamatas. Y aquí vuelve a reaparecer el concepto de energía de ausencia de aquel ridículo conferenciante, y también esa visión del Cap de Creus como un fin del mundo, como un finis terrae, pero sobre todo esa idea de cómo la literatura y la vida van progresivamente desgastándose, y cómo no sabemos nada y parece que en realidad no ha pasado nunca nada, y cómo ahí, en ese momento en el que flamean las banderas, o fabricar banderas parece, dice con humor Vilamatas, el negocio del futuro, en ese momento en el que parece que el pensamiento vuela, la pregunta es qué sentido tiene hacer algo que aspira a tener el rango
de una obra de arte y sobre todo cómo hacerlo cuando se tiene como el protagonista de esta novela el alma valseriana, podríamos decir, de un subalterno. Es decir, en el fondo, escribir y hacer una obra siempre es sumergirse en la niebla, sumergirse en esa niebla en el que uno querría, dice en la página 285, hablar literalmente fuera del mundo real, desde un espacio ilimitado, liberado de algún modo de las ataduras terrenales. Narrar es en alguna medida tratar de contar la historia de una vida y de un fin de semana de finales de octubre del 2017 con un país, Cataluña, dice Vilamatas, en plena crisis política. Contar yo mismo todo aquello, pero siempre con el debido distanciamiento, dejando atrás la posible tragedia y adentrándome más al final en un clima frío, en un clima espectral. En alguna medida podemos pensar, por tanto, que esta bruma insensata es sobre la insensatez política del presente, es decir, es sobre todos los fantasmas, los espectros, el mal rollo que atraviesa políticamente nuestra época y qué sentido tiene precisamente ahora, en este tiempo en el que hay razones para el pesimismo, para la tragedia, para el nihilismo, escribir y además hacerlo en este tono metaliterario, metairónico, sarcástico, con un humor negro y con este sentido del humor negro. Y cómo tratar de atravesar este paisaje espectral, utilizando lo que se llamaría una teoría de una introducción al arte de las citas. Bastaría, dice en la página 287, con narrar, le dije a propósito de introducción al arte de las citas, la historia de cómo había ido evolucionando mi teoría sobre la posibilidad de montar novelas con tramas intertextuales y contra el fetichismo de la originalidad. De algún modo una especie de novela, dice, de corte ensayístico, que se pareciera, aunque fuera solo de lejos, a la que escribiera Descartes cuando mezcló en su discurso del método la biografía de su teoría con datos aparentemente secundarios de la vida cotidiana. Esto es lo que ha estado haciendo siempre Vilamatas, los principios de una filosofía citadora, pero los principios de una filosofía que atraviesa la literatura, una literatura que está atravesada por la propia filosofía, en la que no hay originalidad, porque como dice en el sentido platónico, el mundo mismo es una copia, y cómo la no ficción está copiando lo real, cuando en verdad está solo copiando la copia de la copia de una copia, en un sentido que nos recuerda evidentemente al Timeo. Y esta especie de método intertextual que ha utilizado siempre Vilamatas, este arte de las citas, se materializa aquí en esta novela, que es una vez más una novela sobre la hora de desaparecer y sobre la pérdida del rostro y de la voz, muy en relación con todas aquellas teorías de la muerte del autor y de la textualización que tan importantes fueron en los años 60 en París y en el contexto del estructuralismo, en Barthes o en Michel Foucault, y podemos decir que este libro de Vilamatas tiene otra vez un aire de París, tiene ese aire del París en el que Vilamatas se formó en los años en los que estuvo viviendo en la Guardilla, que le alquiló o que le alquiló sin que tampoco él tuviera que pagar en muchas ocasiones Marguerite Duras, y como hay siempre ese tono bartesiano, Foucaultiano, de Telqueliano en las novelas de Vilamatas, pero sin caer en la pedantería y sin caer en lo abstruso, ni en el hermetismo, ni conducir hacia un tipo de narrativa a la manera de Alain Rojuillet, del Nouveau Roman, sino en realidad convirtiéndolo en algo que tiene un factor mucho más cadencioso de legibilidad y en el que el humor y la prodigiosa levedad de la escritura, levedad y al mismo tiempo profundidad reflexiva de la escritura de Vilamatas, lo convierten en algo que nos sigue fascinando, que nos sigue hechizando. En la página 300 dice que cita a Rainer, que vino a decir que estaba cansado de vivir enfrentado a la impostura de escribir, porque era sin duda una completa impostura la escritura, ya que el arte no era nada, aunque había que reconocer que solo teníamos el arte. Bueno, esto lo podía afirmar también Samuel Beckett e incluso Thomas Bernhard en su maravillosa novela El malogrado, o cuando Rainer dijo que no escribir más, que no iba a escribir más, iba a significar que al final no escribiría la historia de su duda permanente entre el desprecio y la consiguiente renuncia a la escritura, o la fe injustificada en ella y la consiguiente alegría. Esto es, que a pesar de los dilemas, las paradojas
y el abismo que produce el enfrentamiento con la literatura, con la escritura, con la experiencia de generación de la obra de arte, se mantiene ese impulso nihilista, radicalmente nihilista, de que hay que continuar y hay que continuar a pesar de todo, porque llevamos dentro ese veneno, llevamos dentro al acusador y llevamos al acusador pegado al acusado, y es una mezcla de desprecio y de renuncia, y hay que dejar atrás, dice en la página 304, la maldita impostura de escribir. Pensó, dice en la 305, que admiraba a todos cuantos habían cedido al vértigo de construir la gran casa de la ficción, lo que Michon llamaba el monstruoso edificio de la letra, pero en realidad a quienes de verdad admiraba, dijo, era a los que en esa casa habían colocado su ladrillo como si fuera dinamita, diciéndose, esta vez el querido edificio va a saltar por fin por los aires, que serían los Barlevis y que serían también los suicidas a los que ha dedicado maravillosos libros Enrique Vila-Matas. Es este proceso de borrarse físicamente, es este proceso de dejar de escribir o dejar de escribir escribiendo sin caer en las brumas alcohólicas en las que ha caído Rainer, lo que materializa esta novela que concluye así. Y si algo aún me llama la atención en todo lo ocurrido en aquellos días de octubre, es que para narrar mi encuentro con el hombre que pudo ser Pynchon y transcribir sus implacables últimas palabras y así hallarle un sustituto a la financiación de Van Gogh, haya tenido que poner en pie toda una época ya concluida, una época acabada, consumada, más gastada que la tendencia a ocultarse de Gavroche. A veces, cuando veo que he tenido que escribir sobre un tiempo ya tan caducado, me pregunto si no será que a lo mejor, como dicen algunos, a la ficción le gusta el pasado y por eso tiende a correr el riesgo de no ser ya sino cosa del pasado, que es lo que solían decir los hegelianos hablando del arte en general y Borges hablando de la lluvia. Maravillosa forma de concluir con el tema de la muerte del arte o el arte como cosa del pasado en el sentido hegeliano, pero sobre todo con esta hauntología, con esta espectralidad del pasado gravitando sobre el presente, sobre este proceso de la deuda y sobre estos espectros freudianos que atraviesan el texto de Vila-Matas, que tiene algo, esta bruma insensata, de su personal carta de Lord Chandos, y tal vez el texto de Hugo von Hofmannsthal gravita, como gravita Barleby o el escribiente de Melville, siempre sobre Enrique Vila-Matas, que vuelve a ofrecernos una extraordinaria novela. Había dicho que iba a hacer una intervención más breve que las habituales y estaba pensando en algo que estuviera en torno a los 5 o 10 minutos. Al final veo que he hablado más de media hora, pero como también me pasa a mí, anuncio siempre que voy a terminar y no termino de terminar, nunca llego a concluir, aunque en este momento sí que tengo que cerrar este speech únicamente diciéndoos que se trata de una novela maravillosa y que os animo de verdad a leerlas y que felicito a Enrique Vila-Matas por seguir siendo, en mi opinión, uno de los mejores escritores de nuestra época, uno de los autores por el que tengo mayor admiración.